estamos copiando están apunte de este esquema. Enseguida vamos a calcular la cota de cada una de las estacas, previa explicación de lo que, de dónde salió este croquis, ¿correcto? Porque el croquis es un dibujo que se va haciendo a medida que uno va tomando las lecturas. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, ¿la podría mover la pizarra un poco más a la izquierda, por favor? Más. Ahí. Sí, ahí está bien, ingeniero. Ah, ya. Gracias. $487. Gracias. Una vez nomás y ya no se puede. ¿Por qué? Porque está sobre el terreno natural, ¿correcto? Del ancho de un carretón, el ancho de una movilidad pequeña, ¿correcto? Y se quiere hacer una nivelación. Y este es un tramo de ese camino. Por eso le he hecho este dibujo medio a mano, medio chabacano, pero la idea es lo importante. ¿Está bien? Entonces partimos, como hemos dicho, siempre vamos a partir de un punto, el BM, cuya cota es conocida, ¿correcto? Ahora, nosotros nos estacionamos acá con el instrumento, ¿correcto? Y miramos al BM a través del ocular y hacemos estas lecturas, ¿correcto? Por algún motivo, ¿sabes? Desde no puedo ver desde el punto de la estación 2 del instrumento, del nivel o cualquier otro instrumento, no puedo ver aquí. Entonces veo la necesidad de colocar un punto de cambio auxiliar que no es ninguno de los puntos que me interesa tener la nivelación para hacer el perfil longitudinal de esta sección. Este punto está afuera, como lo dice el esquema, ¿correcto? ¿Por qué está ahí? Porque ese es el que veo bien. Entonces, antes de moverme de la estación 1, le saco la cota a este punto de cambio 1, ¿correcto? Es decir, coloco un punto que no es definitivo, solamente lo usamos ¿sí? Para avanzar con la nivelación, ¿correcto? Luego, una vez que yo tengo la cota de ese punto de cambio, ya recién me estaciono en 2. Y para obtener la altura del instrumento en la estación 2, leo la cota del punto de cambio. Leo la regla que está en el punto de cambio y como ya sé su cota, entonces voy a calcular la altura del instrumento en 2.
¿correcto? Hasta ahí, en este sector, no sé si hay alguna pregunta de lo que se hizo. Cada una de estas es nomás para indicar que yo visé allá a través del ocular. Y la lectura en la regla son estos datos, como ya hicimos el ejercicio anterior. ¿Correcto? Estacionado en 2, obtengo la altura de instrumento con este punto auxiliar, punto de cambio, y sigo leyendo ya la estaca en 4, la estaca 5, la estaca 6, ¿correcto? Y no veo más. Entonces tengo que cambiar mi instrumento, ¿correcto? Cambiarme con mi instrumento a la estación 3. Pero la mejor estaca que veo de la que ya saqué su cota es la 4. Fíjense que no necesariamente tiene que ser la última que leí, sino la que veo mejor. Correcto, el ejemplo nos va diciendo de que la nivelación no es un sistema fijo. Sí, usted juega con la nivelación, con las lecturas. ¿Está bien? Con esta cota conocida y esta lectura atrás, calculo la altura del instrumento. ¿Está bien? Con la altura del instrumento, sigo leyendo en 7, calculo su cota. Leo en 8, calculo su cota. En 9, calculo su cota. Y 10, calculo su cota. Pero no la veo la 11, la estaca 11. Entonces, necesito otro punto de cambio. ¿Correcto? Hago colocar una estaca donde veo bien y calculo su cota del punto de cambio 2. Fíjese que el punto de cambio 2, acá en este ejemplo, nos muestra que tranquilamente puede estar fuera del área de que me interesa nivelar, ¿correcto? Y recién me estaciono aquí para leer la estaca 11, ¿correcto? Teniendo la altura de instrumento, ya puedo leer 11 y calcular su cota. Entonces, no sé si hay alguna duda de lo que se hizo, los pasos que se hicieron. ¿Está bien? Entiendo que ya todo el mundo lo tiene, los datos. Yo voy a borrar este esquema para tabularlo. ¿Está bien? Y ir calculando las cotas de acuerdo a esa interpretación que acabamos de tener. ¿Está bien? Pues le pregunto si hay alguna duda. Por supuesto, ahorita vamos a repetir paso a paso lo que acabamos de leer, lo que se hizo en el terreno. Bueno, entonces voy a borrar esto, usted ya lo tiene. Y anoto otro dato para el perfil longitudinal, que las estacas están cada 30 metros. Eso es una medida promedio que se ha elegido, pero alguna estaca puede estar a diferente separación y eso en función al requerimiento del terreno, sobre todo cuando hay cambio de pendiente brusco, cuando hay cambio de pendiente brusco. ¿Está bien? Ingeniero,
Diga, ¿A cuánto dijo las estacas cada de 30 distancia? metros. Cada 30 metros. Gracias. Sí, ya. Con la aclaración de que no es que en lo real no es que 30 metros, aunque no lo necesite ahí, y necesito, por decir, a los 10 metros de la última estaca, pues coloco una estaca a los 10 metros y la bautizo con una nomenclatura. ¿Correcto? Estos números solamente para hacerlo más simple, pero en la realidad lo que se anota son las progresivas. ¿Correcto? Por decir, esto está en el kilómetro, la 1 está en el kilómetro 1 más 250. Medida desde el kilómetro 0. Esta es la progresiva. 1 kilómetro más 250 metros. Este sería 1 más 280, por decir, si quiero cambiar por progresiva. Esto me dice que desde la 1 a las 2 hay 30 metros. Esto es más técnico. ¿Por qué? Porque así la separación de las estacas tranquilamente puede ser variable. ¿Correcto? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ya en otro ejercicio vamos a poner progresiva. Una vez sepamos la metodología bien de la nivelación geométrica, ya hacemos con progresiva. ¿Ok? Bueno, Disculpa, docente, una consulta bastante. En el punto de cambio 2, eso, lo que tenemos esos números ahí, el 3.350 y el 1.906, esos son la altura, ¿no? Que fueron calculados con la mira, ¿no? claro, es la lectura en la regla graduada. O sea, Ah, ya. todas son lecturas verticales. ¿Y la E es donde la estación? ¿O qué sería Es la E? donde coloco el instrumento. Es para diferenciar. Este gráfico, así es donde he colocado el instrumento, ya sea el nivel del ingeniero o un teolito que nivela. ¿Está bien? Ah, Entonces es donde me estaciono con mi instrumento. ya. Y las reglas graduadas se colocan en el BM y en cada una de las estacas que hay sobre el camino. ¿Está bien? Ah, ya. Entonces, de la estación donde está el instrumento al punto de cambio 2 quiere decir que hay una altura, pero del punto de cambio 2 a la estación 4 hay una altura, pero muy pequeña, o sea, de bajada, ¿no? Claro. O sea, esta lectura es más pequeña que cuando leo desde acá. ¿Correcto? Cuando leo desde acá es 315. Pero cambio mi instrumento, ¿correcto? Entonces me pongo a una altura casi similar a la que está este punto de cambio, entonces mi lectura va a ser más pequeña, ¿correcto? Ya. Ok. Gracias. Quiere decir que aquí donde me estacioné, estoy, por decir, en una loma. En una loma. Si estoy con el instrumento en una loma, mi regla graduada aquí va a leer arriba, ¿correcto? Porque esto es una parte baja comparado con eso. ¿Está bien? Pero al cambiarme acá, esto ya no es una loma como en la estación 3, sino es más bajo el terreno natural. Entonces, al ser más bajo, al estar el instrumento más bajo, la lectura en la regla es menor. ¿Correcto? Sí, gracias. Bueno, esto lo vamos a ir repitiendo enseguida y
a medida que rellenamos nuestra tabla. ¿Correcto? Entonces colocamos estaca, colocamos las lecturas, la lectura, hay 3 tipos de lectura, la lectura atrás, la lectura intermedia, y la lectura adelante. Y aquí en la siguiente columna, altura de instrumento. Ya que estamos haciendo la tabla, vamos a ponerle una columnita delgadita. Y aquí ponemos estación. ¿Correcto? Yo lo coloco así por mi espacio. Y acá ya altura de instrumento. Estación. Altura de instrumento. Y la cota. ¿Correcto? Ya, entonces, el primer dato es el BM, y cuya cota es 603, 279, 78, perdón. Sus números tienen que ser claros. Si se equivoca, es a borrar, no escribir encima del número. Y si sus números son así como los míos, todos despatarrados, trate de dibujarlo, de mejorarlo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque su tabla la va a tomar, la va a utilizar otro colega que no está habituado a su caligrafía.
¿Está bien? Entonces, sigamos. Hasta ahí. Y hago la lectura atrás en BM. 2,741. Otro dato que para que la tabla no me ayude a hacer bien la operación, dijimos que aquí yo puedo colocar un más. Siempre voy a sumar el dato que hay en esa columna y siempre voy a restar este dato y este dato. ¿Correcto? Me ayudan a no cometer por un poquito de desconcentración. Puedo hacer la operación contraria y ya todo lo que siga haciendo va a estar con error. ¿Correcto? Entonces, la cota del BM más la lectura atrás, más la lectura atrás, tengo la altura del instrumento en la estación 1. Aquí entonces coloco 1 más. Estación 1. Por favor, yo hay un compañero que colabore para hablar y decir la altura del instrumento en la estación 1. 605, 606, ¿no? 606.019. Eso. Si nadie dice nada, quiere decir que todos están de acuerdo con esa cota. Como estaba empezando, le pido por favor que no se aboque a copiar. Busque su calculadora, ¿correcto? Y haga a la par, porque por eso es que hacemos en cámara lenta el ejercicio. Que cada uno vaya haciendo y si hay alguna duda, hable. Y no es porque sea difícil, sino porque necesito la concentración suficiente como para no equivocarme en la suma y en la resta y en las anotaciones. ¿Correcto? Ya leí, ya tengo mi instrumento en la estación 1 y empiezo a leer en la estaca 1. Y como no hay última, anoto en intermedia 1,437. ¿Correcto? Altura de instrumento menos la lectura intermedia, tengo la cota de la estaca 1. $605. $582. 582. ¿Correcto? Leo en la estaca 2, le digo al de la regla que se cambie a la siguiente estaca y sigo anotando en intermedia. Pues, estaca 2 estoy ya. Estaca 2. 3, 0,27. Altura de instrumento menos la lectura intermedia, tengo la cota de la estaca 2.
Habemos 40 compañeros, así que diferentes voces quiero escuchar. No siempre los mismos compañeros. 602.992. Gracias. Entonces, me puedo equivocar para que usted no tenga miedo de participar. Me puede equivocar. Está bien. Lo que no está bien es no participar. ¿Correcto? Para eso los compañeros certifican ese número. Le digo a la Larife que se vaya con la regla graduada a la estaca 3 a través del walkie-talkie, de la radio, a través del celular, a través, si la distancia, ¿sí? Para no estar a grito, a veces las señas no son suficientes, ¿correcto? ¿Correcto? Y como esta es la lectura, para que realmente sea lo legal, si no hubiera el punto de cambio sería aquí. Pero como está el punto de cambio es en lectura intermedia. Estas dos columnas solamente me dicen el procedimiento, porque con cualquiera de las dos yo voy a calcular la cota, con la misma fórmula de la estaca 3. Altura de instrumento menos la lectura en 3. 605,45. 45 así. Sí. Ya, correcto. Ahora sí, acá lo anoto. Punto de cambio 1. Ya sé, fíjese, hasta el nombre es muy diferente y eso me indica de que este punto no pertenece a la nivelación del camino. Es un punto auxiliar. Entonces, aquí sí ya anoto 1,934. Altura de instrumento menos la lectura adelante, tengo la cota del punto de cambio. 1. $0.85. Gracias. ¿Correcto? Ahora sí, a pesar que no veo la estaca 4, que fue lo que me obligó a plantear el punto de cambio auxiliar 1, entonces ya puedo trasladarme, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se trata de una curva, entonces no voy a poder ver la estaca 3. Es decir, que si la viera la estaca 3 desde la estación 2, no haya habido necesidad por la vegetación, por los árboles. Para asegurarme, hemos colocado el punto de cambio 1. Correcto, porque allá se ve bien que la voy a poder observar desde cualquier lugar que me coloque.
Por eso está retirado del camino. ¿Está bien? Entonces, ya tengo. Y me cambio y aparece antes de colocar la estaca 4, ¿sí? Me voy con el instrumento, desde 1 hasta 2 y al de la regla que está en el punto de cambio 1 le digo permanezca ahí hasta que yo me estacione, nivele mi instrumento, ya esté bien estacionado, bien nivelado. Entonces, usted permanezca ahí, porque voy a leer desde ese otro punto a la misma regla, sin moverse del punto de cambio 1, ¿correcto? Entonces, me estaciono en 2 y leo el punto de cambio 1. Como es la primera lectura, desde la estación 2, coloco atrás 2, 187. Y aquí ya coloco estación 2. ¿Correcto? Entonces, la cota del punto de cambio 1 más la lectura atrás, tengo la lectura del instrumento en estación 2. $606,272. 272. Gracias. ¿Correcto? Tengo mi altura de instrumento en la estación 2 y entonces ya le hago seña al de la regla que se vaya a la estaca 4. Entonces, anoto 4. ¿Correcto? Y leo. Como no es la última, entonces en intermedia. 1, 642. Y calculo su cota. Altura de instrumento, en estación 2, menos la lectura intermedia. 604.630. 630. Sí. Ya. Le hago seña al alarife que tiene la regla y que se vaya a la estaca 5. Leo en lectura intermedia, coloco ese dato, 2,918. Y calculo la cota de la estaca 5. Altura de instrumento 2, menos la lectura intermedia. 603.354. Correcto. ¿Correcto? Y le digo que se vaya a la siguiente estaca, que es la 6. ¿Correcto? Y la coloco en
lectura adelante, porque realmente esa es la última que hago desde esa estación. 1,487. Lectura de instrumento, 2 menos la lectura adelante, tengo la cota de la estaca 6. 604.785. ¿Correcto? Desde ahí no veo 7, no veo la estaca 7, entonces eso me obliga a cambiarme y busco un lugar donde vea cualquiera de las últimas estacas niveladas. Las últimas estacas que ya tengo su cota, ¿correcto? Y me ubico en la estación 3, ¿correcto? Me ubico en la estación 3 y la que veo es la estaca 4. Entonces, aquí a la altura de la estaca 4, coloco estación 3. ¿Por qué? Porque con esa cota de 4, esta, ¿no? Esta es la cota de 4, si no me equivoco. Sí. Con esta cota de 4, voy a calcular la altura del instrumento 3. ¿Correcto? Lo está mirando el esquema, ¿no es verdad? Me coloco en 3, nivelo, y desde ahí veo bien la estaca 4. Entonces le digo a la Larife, ahí colocate en la estaca 4. Y anoto lectura atrás. 2,811. ¿Correcto? Entonces, y calculo la altura del instrumento en la estación 3. ¿Con qué? Con la cota de 4 menos más la lectura atrás en 4. Repito, cota de 4, lo que estoy apuntando, más la lectura atrás en 4. 607,71. ¿Correcto? Entonces tengo la altura del instrumento en 4. En 3, perdón, en la estación 3. ¿Está bien? Y recién empiezo a leer que se traslade la regla a la estaca 7. Y lee lectura, la verdad, intermedia la va a colocar, ¿correcto? Porque ya es la segunda lectura que hago desde esa estación 3. No es la primera ni la última, entonces va en la columna de intermedia, lectura intermedia. Y calculo la cota de 7.
altura instrumento 3 menos la lectura intermedia. 606.528. Gracias. Destaca 8. Cambiarse, le digo al de la regla. Y también leo intermedia. O la coloco la lectura en intermedia. 1,786. Altura instrumento 3. Perdón. Menos la lectura intermedia. Tengo la cota de 8. $605,655. Sigan calculando, ya. Sigan calculando, enseguida vuelvo. Cambio 2. Antes de irme a la 11. Punto de cambio 2. Otro punto auxiliar. Y obtengo su cota. Altura de instrumento 3 menos la lectura en el punto de cambio. Entonces eso lo pongo adelante. 351. ¿Por qué? Porque la última lectura que hago antes de moverme con mi instrumento. Y obtengo la cota de ese punto auxiliar, punto de cambio 2. Altura instrumento 3 menos la lectura del punto de cambio 2 me da su cota. 604,090. ¿Correcto? Ahora sí puedo trasladarme. ¿Correcto? Entonces aparece la estación 4. A 4 no la estamos colocando, no, ya está la ahí arriba. La estación 4. ¿Correcto? Me traslado, me estaciono, nivelo, y al de la regla le digo que permanezca en el punto auxiliar 4, ¿correcto? Y hago la lectura desde de la estación 4. Y miro al punto de cambio 2 de nuevo, y ya leo 1, lectura atrás, 1,906. Con esa lectura atrás, ¿correcto? Y la cota del punto de cambio 2, calculo la nueva altura del instrumento en 4. Cota más lectura atrás, tengo la altura de la estación 4 del instrumento. 605,996. ¿Correcto? Ahora sí, le digo ya al de la regla, vaya a hacer la estaca 11. Anoto con rojo para diferenciar del otro.
a la estaca 11. ¿Correcto? Y como es una sola lectura, la vamos a anotar acá. 1, 936. Altura de instrumento 4, menos la lectura adelante, tengo la cota de la estaca 11. 604,060. ¿Correcto? Entonces, teniendo cuidado dónde anotar las lecturas en la columna correspondiente, la tabla por sí sola me indica también el procedimiento que se hizo en el terreno natural. ¿Correcto? ¿Alguna consulta, compañero? Entonces, fíjense con el ejercicio que hicimos en la anterior clase, el procedimiento no cambia, solamente que ya aparecen las lecturas intermedias. Ya sabemos cuándo es lectura intermedia. Cuando no es la primera lectura ni la última lectura, esas son intermedias. ¿Correcto? La última lectura es adelante y la primera lectura es atrás. Y puedo definirme los puntos de cambio que quiera. Y como están diferenciados por su nomenclatura, entonces lo puedo excluir, sacar del perfil, del dibujo de mi nivelación. ¿Correcto? Bueno, entonces tratamos de presentar. La forma del terreno natural. ¿Correcto? Punto seguido. Para lograr, para no alterar la forma del terreno natural, en el perfil, punto y coma, debo seleccionar una escala vertical y una escala horizontal adecuada. ¿Correcto? Adecuada. Normalmente ya usted lo va a ir viendo de que la escala horizontal, como son longitudes mayores que las lecturas verticales, entonces la escala horizontal es como si usted lo estire en su dibujo, ¿correcto? Una escala como si me permita estirar. Y en la escala vertical diferente a la horizontal, trato de elegir una escala de tal manera que no
si es un terreno ondulado, no parezca una serranía. ¿Correcto? Una cordillera. Entonces, ¿correcto? Entonces, ¿cómo logro eso? Jugando, eligiendo adecuadamente las escalas. ¿Correcto? Ahora, para que su dibujo esté en el cuerpo, no esté muy arriba ni muy abajo de su perfil, usted ve cuál es la diferencia corta entre el punto más alto y el punto más bajo de todas las 11 estacas. Búsquelo, por favor, el punto más alto y el punto más bajo. Va. Más grande. ¿Correcto? 528. 528. Y la más baja, 602,992. entonces, en mi escala vertical, que debo decirla, una escala vertical, más o menos, a ojímetro, esto es 1 metro. ¿Correcto? Por decir 2 centímetros y medio, 1 metro. ¿Correcto? ¿Está bien? Esta es la escala vertical. Y esta es la escala horizontal. Entonces, fíjense que aquí me va a salir bastante como una montaña y lo quiero hacer así. ¿Por qué? Porque para que usted no cometa ese error. ¿Ya? Empezamos a graficar. Fíjense que acá he excluido
los puntos de cambio. ¿Por qué? Porque no están en el camino. Ni el BM tampoco está en el camino. Por eso no están aquí los puntos de cambio. Ni el BM. ¿Está bien? Estaca 1. Creo que es esta. La 1. Sí. La 2. Sí. La 3. Esta es la 4. Esta es la 5. La 6. Para no chiparme. La 7. La 8. La 9. La 10. Y allá está la 11. La roja, ¿no? La 11. Listo. Le ataca 1, 604, 582. Entonces, ¿correcto? Este es 604, 582 quiere decir ahí más o menos. Entonces, ¿correcto? Como algunas cotas van a estar muy juntas, entonces voy a borrar esto, por favor. Ya sabe que tiene que indicar la escala tal como se indican, no así gráfica. Le escribe 604, 060. ¿Eso es? Ah, no, 582. Le escribo así la cota. Entonces, una columna, una fila quiere decir de cota. ¿Correcto? Le estaca 2, 602, 992. Por 8 metros no es 603. Entonces está en mi apreciación, ¿sí? Está un poquito abajito del 603. Entonces 602. 992. ¿Correcto? Por supuesto, usted hace una divisoria acá, otra divisoria acá, y ya vamos a hacer otro ejercicio donde hacemos la rasante, cota de la rasante, cota roja le llaman, ¿correcto? Siga usted, por favor. Esto no estaba aprendiendo nada nuevo. Como dibujar una curva, ¿eh? ¿Correcto? En X, Y. Aquí tiene, ¿sí? La X y aquí la Y. Nada absolutamente nuevo estamos aprendiendo. Estamos aplicando lo que sabemos. 605, 450. 3. 605, 450. Ahí. La 4. 604, 630. La 4. 604, 600. ¿Correcto? $30. ¿Correcto? Y así usted sigue, ¿ya? Por favor.
escribiendo en cada estaca la cota. La 5, 603, 352. La 5, 603, 300, 3 rayitas aquí. Ahí. La 6, 604, 785. $785. ¿Correcto? La 7, 606. 528. La 8, 605, 655. La 9, 604, 170. La 10, 604, 600. Y la 11, 604 con 060. Entonces, mi perfil, ¿correcto? Enseguida lo vamos a tachar para que usted no cometa este tipo de error, ¿ya? ¿Correcto, compañero? Entonces usted ponga ahí la escala, sobre todo la horizontal, ¿correcto? Ambas escalas. La escala horizontal y vertical no están adecuadamente seleccionadas, coma, porque el perfil no representa el terreno natural. Entonces, cuando usted me presenta así,
y hay solamente 3 metros de diferencia, ¿en qué distancia? ¿Cómo es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 300 metros, y hay 3 metros de diferencia. Entonces, fíjese que, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Esto ya, repito, no sirve. Está mal ese perfil. Entonces, tengo que cambiar escala. Esto es como si lo tengo que estirar. Y por favor, así lo va a hacer usted, ¿ya? Lo estira. Y si es necesario, como usted lo puede hacer en un papel milimétrico, ¿no? ¿Verdad? Un milímetro que sea o sea, y le permite reducir esta escala. Y esta la tengo que achicar. ¿Correcto? Esto debo hacer. Aumentar mi escala horizontal de longitud y reducir mi escala vertical. ¿Para qué? Para que con los mismos datos, las mismas longitudes, el dibujo representa el terreno natural. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Correcto, la dinámica que hemos hecho es para que no cometan ustedes ese error, ¿ya? La idea es esta, utilizar, correcto, su hoja, si es necesaria, echada, correcto, y su perfil va a ser así. Me faltó pizarra. O sea, reduce. Ya no parece, ¿sí? Aquí he variado la escala horizontal nomás. ¿Correcto? Lo he variado la horizontal. Reduzco esto, entonces ya esto se va haciendo más. ¿Correcto? Así, así. Ahí. ¿Correcto? Ya más suave ya el terreno. Como es un terreno ondulado. No es así. ¿Me deja entender, compañero, o hay alguna duda? Entonces, los 30 metros, por decir que sea así, entre la 1 y la estaca 2. ¿Correcto? Es un perfil longitudinal, entonces puede, incluso si yo veo conveniente, 1, 2,
dos hojas. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que mi perfil longitudinal represente al terreno natural. ¿Alguna pregunta?